Estela Maris Masí y la doctora Natalia Coco. Lorena. Bueno, buenos días. Qué bueno es estar de nuevamente con gente aquí en el auditorio. Yo me voy a referir entonces a un ateneo que hemos pensado con el doctor Rodrigo Soni en vísperas del Día Mundial de la Mujer, y lo denominamos Mujeres al borde de un ataque cardíaco. Entonces, encontré buscando un poco la bibliografía a ver cómo podemos introducirnos al tema, esta encuesta que a mí me pareció sumamente interesante. Fue llevada a cabo en el año 2006 y 2007 por la Sociedad Argentina de Cardiología, y ellos hicieron una encuesta. ¿Me puedo retirar esto? Sí. ¿No? A 600 mujeres, todas eran de Capital Federal y de Gran Buenos Aires, con una edad media de aproximadamente 40 años. Fíjense, la mitad de ellas estaba casada, la mitad pertenecía a clase media, con una mediana de 2 hijos, y un cuarto de ellas no tenía hijos. La mayor parte de ellas tenía cobertura médica y el 70% tenía la secundaria completa. Entonces, se les preguntó a estas mujeres, ¿no es cierto?, ¿cuál cree usted que es la principal causa de muerte? Y como ustedes pueden ver aquí, en este gráfico de barras más oscura, están las respuestas de las mujeres, y en las barras más claras están la realidad, digamos, las estadísticas vitales del año en el que se realizó la encuesta. Y fíjense que la gran mayoría de las mujeres pensaban que la principal causa de muerte en el sexo femenino en Argentina es producida o es secundaria al cáncer, y fundamentalmente al cáncer de mama, y ponían a las enfermedades cardiovasculares en tercer lugar. Y por otro lado, otra de las preguntas en una encuesta bastante extensa, pero bueno, yo quise poner un poco lo más representativo, es ¿cuál es su opinión sobre el principal problema de salud que enfrentan hoy las mujeres? Esto era de respuesta espontánea, ¿no es cierto? Y de nuevo, digamos, la respuesta más frecuente estuvo relacionada a los cánceres, específicamente al cáncer de mama, y en segundo lugar al estrés. Quizá esto explica por qué en esta misma encuesta, fíjense que cuando les preguntaban a las pacientes si el año previo a la encuesta habían tenido un control cardiovascular o ginecológico, el 80% de ellas, un poquito más, 82%, había tenido un control ginecológico completo, y menos del 30% había tenido una evaluación cardiovascular. Esto obviamente tiene sesgos porque también habíamos visto que la edad media de la población era de aproximadamente 40 años, pero creo que es bastante gráfico. Ahora bien, vamos un poco más a los hechos de la salud de la mujer en Argentina. Fíjense cómo están representados aquí en este gráfico que ustedes pueden ver a su derecha, los distintos tipos de tumores malignos. Y sí es cierto que el cáncer en Argentina y en el resto del mundo, de países desarrollados y algunos en vías de desarrollo, los tumores malignos es la segunda causa de muerte, pero a diferencia de lo que nos mostraba la encuesta, los hechos dicen otra cosa, que la enfermedad cardiovascular es hoy en día en el mundo y en nuestro país la principal causa de muerte en el sexo femenino en las mujeres. Y dentro de ellas, la mayor parte se las lleva el infarto de miocardio. Por cada mujer que muere por cáncer, 8 lo hacen por enfermedad cardiovascular. Y hoy en Argentina, 1 de cada 3 mujeres muere por una causa cardiovascular, lo que representa un fallecimiento por este motivo cada 11 minutos. Fíjense, estas son estadísticas un poco las últimas que encontré dentro de la bibliografía, y fíjense que la principal causa de fallecimiento son las patologías cardiovasculares, ya sea en cualquiera de las regiones de nuestro país, tanto en el NEA, en la región central, en el norte. Y fíjense, este mapa también lo traje a propósito. Después de este año no encontré estadísticas oficiales,
Pero fíjense que nuestra región tiene, independientemente de la causa, estamos en el grupo donde hay mayor tasa de mortalidad global. Ahora bien, y como estamos acercándonos al Día de la Mujer y estamos hablando de causas de muerte, yo también quiero hacer un llamado a la acción, sobre todo para no olvidar de los más de 50 femicidios que tenemos al día de la fecha, con un femicidio cada 22 horas en lo que va del año 2021. Entonces, y volviendo a la principal causa de muerte, que es la enfermedad cardiovascular, e investigando un poco más, simplemente voy a hacer referencia a esto en lo que se refiere a cardiopatía isquémica. Digamos, me resulta curioso investigar por qué, digamos, las mujeres nos morimos tantos de enfermedad cardiovascular. Y encontré esta bibliografía que está recientemente publicada en febrero del año 2021, que es de un grupo de trabajo español, que fíjense, hizo un análisis retrospectivo de una base de datos del 2003 al 2015 de 340.000 pacientes con síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST. De este total de pacientes, fíjense, 20.200 tenían o se presentaron con shock cardiogénico y el 30% de la población total eran mujeres. Fíjense que la incidencia de este cuadro clínico fue mayor en mujeres, 7.9 versus 5.1 en relación a los varones, y este grupo de mujeres fueron más añosas y también tenían mayor prevalencia de diabetes e hipertensión arterial. Y tal vez uno de los datos más preocupantes, estos son datos europeos, es que las mujeres recibieron menos procedimientos de revascularización, fueron admitidas con menos frecuencia a unidades de cuidados críticos y la mortalidad intrahospitalaria fue mayor que en el sexo masculino. Esto dio como resultado que en este estudio retrospectivo de esta base de datos, el sexo femenino fue un factor independiente de mortalidad con una P altamente significativa. Entonces, viajando, digamos, a través del océano, y ocurren datos muy parecidos si vamos a las estadísticas norteamericanas, pero yo quise acercarme más un poco a lo que ocurre en nuestro país, y este es un subanálisis del registro de infarto, el ARGE-MIAM, que sabemos que es un registro conjunto y continuo que lo hacen entre la Sociedad Argentina de Cardiología y la Federación Argentina de Cardiología, y vamos a ver aquí las características clínicas y la evolución de las mujeres con infarto de miocardio. Entonces, en nuestro país, este fue un subestudio publicado en el año 2018. Y vemos que, al igual que lo que ocurría en el registro europeo, las mujeres también tenían mayor prevalencia de factores de riesgo cardiovascular, como la diabetes y la hipertensión, y el tabaquismo sistemáticamente predominan en el sexo masculino en todos los registros. Y fíjense que las mujeres también, de manera significativa, consultaban más tardíamente, y eso probablemente tenga que ver con los resultados que voy a comentar a continuación, que son que las mujeres también se presentaban, al igual que en el registro europeo, como lo comenté, con mayor tasa de shock cardiogénico. Sin embargo, vemos que en el tratamiento con drogas recomendadas por guías de práctica clínica, las pacientes estaban submedicadas. Y si bien las estrategias de reperfusión, ya sea con trombolíticos o angioplastia, fue similar entre varones y mujeres, la mortalidad hospitalaria en las mujeres fue significativamente mayor en relación al sexo masculino. Y ahora, viajando un poco más, ya encontrándonos en Corrientes, yo traje este estudio que tiene un poco más de 10 años, que fue llevado a cabo por la doctora Massini, el grupo de residentes que estábamos en Coronaria en ese momento. Fíjense, son datos nuestros aquí del instituto, donde, de nuevo, las mujeres tenían mayor prevalencia de hipertensión arterial y mayor prevalencia de diabetes, y fíjense que si vamos a mirar las complicaciones intrahospitalarias, dentro de ellas la mortalidad hospitalaria, en todos los casos, tanto la mortalidad como la presencia o el desarrollo de angina refractaria, edema agudo de pulmón y fibrilación auricular fueron más prevalentes o más incidentes en realidad en el sexo femenino. Y esto obviamente dio como resultado que la sobrevida sea peor en nosotras, en las mujeres.
Ahora, con esto terminé la cardiopatía isquémica y yo no quería que sea, digamos, un Ateneo clásico donde comparamos las patologías cardiovasculares más prevalentes en relación al hombre y a la mujer. Entonces, pensando un poco con el doctor Perna sobre cómo darle un toque un poco más original, yo lo que me voy a centrar en los próximos minutos es actualizar, y van a ver que la bibliografía que voy a mostrar, la mayoría de ellas fue publicada en los últimos 2 años, algunas patologías que son típicas de las mujeres, o bien que claramente predominan en el sexo femenino. Entonces, vamos a actualizar algunas patologías típicas, vamos a hablar de algunas nuevas entidades emergentes, vamos a hablar de situaciones desafiantes en el diagnóstico y tratamiento de patologías cardiovasculares en la mujer, y finalmente vamos a llegar a unas conclusiones hablando del rol actual de la mujer en el ámbito de la medicina fundamentalmente cardiovascular. Entonces, yendo a la actualización de algunas patologías típicas, quería comentarles que últimamente se cambió el concepto de solamente hablar de preeclampsia y de eclampsia en la hipertensión relacionada al embarazo, y se insiste en un concepto mucho más amplio que lo denominan desórdenes hipertensivos del embarazo, en donde tenemos a la hipertensión arterial crónica, que sin duda es un factor de riesgo también para el desarrollo de eclampsia y preeclampsia, que es aquella que se diagnostica ya sea antes del embarazo o antes de la semana número 20 de gestación, y a la hipertensión arterial gestacional, que incluye a su vez a la preeclampsia o a la eclampsia, la que es diagnosticada a partir de la semana 20 de gestación. Y sabemos que es un cuadro que se asocia siempre a proteinuria, este es el diagnóstico formal de preeclampsia, y a disfunción de otros órganos. ¿Y qué es lo importante? Que aquella paciente que desarrolla preeclampsia, por más que posteriormente al parto, en el puerperio, después de unos años evolucione con normotensión, el solo hecho, el antecedente de haber tenido preeclampsia, multiplica por 4 el riesgo de desarrollar en un futuro insuficiencia cardíaca e hipertensión arterial, y duplica el riesgo de cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular y muerte cardiovascular. Es por eso que algunos grupos, quizás los más audaces, ya postulan que esta paciente que desarrolló preeclampsia probablemente tenga que estar medicada con estatinas. Asimismo, en el 2017 salió publicado un ensayo clínico que demostró el beneficio de la aspirina a dosis bajas para reducir el riesgo de desarrollo de preeclampsia. Igualmente, ya sea la hipertensión arterial crónica o la hipertensión arterial gestacional, sabemos que se asocia a un mayor riesgo de cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, estenosis aórtica, insuficiencia mitral, y triplica el riesgo de desarrollar demencia. Ahora bien, asimismo, como comenté con respecto al tema de la eclampsia, la preeclampsia y este concepto más global e integral de desórdenes hipertensivos del embarazo, la misma visión quieren dar al cuadro de la insuficiencia cardíaca. Y este es un consenso de expertos que está próximo a publicarse, que habla de la estratificación de riesgo y el manejo de los pacientes con miocardiopatías e insuficiencia cardíaca. No solamente hablando de la miocardiopatía periparto, sino de nuevo dando una visión más global e integral de este cuadro, incluyendo entonces a la miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía familiar, dentro de la cual obviamente está incluida la miocardiopatía periparto, también la miocardiopatía hipertrófica, el miocardio no compacto y la cardiomiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, dando un enfoque, como dije, más integral, que incluye ya sea al médico de atención primaria, al ginecólogo, al obstetra, y da las pautas de derivación a un cardiólogo o a un centro de mayor complejidad para que, sin dudas, esa paciente sea evaluada por un equipo multidisciplinario. Y en este enfoque más integral, no solamente insisten en la evaluación y correcta estratificación de riesgo de la madre, sino también de la salud materno-fetal. Sabemos que el tratamiento en estos casos nos difiere de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica de otro origen, pero sí considerar siempre el tratamiento con bromocriptina, donde ya está demostrado, para la miocardiopatía periparto. Ahora bien, ¿qué ocurre aquí? Y es una
un tema de conversación frecuente con mis amigas cardiólogas es que aquí en Argentina hoy en día no encontramos bromocriptina. Las últimas pacientes que tuvimos, hicimos la prueba y hay algunos reportes en la literatura para administrar cabergolina, que si tenemos en cuenta la fisiopatología de la miocardiopatía periparto, donde la prolactina juega un rol fundamental, podría también ser útil, pero esperamos ensayos clínicos como lo existieron con bromocriptina para una indicación formal de esta droga. Ahora, continuando con las entidades emergentes, sin duda yo creo que de los próximos dos temas que elegí hablar, ya que hay varios, creo que son patologías ya antiguas y que la conocemos hace mucho tiempo, probablemente con otro nombre, pero a raíz del mejor conocimiento fisiopatológico que existen de las mismas, hoy las llamamos, por ejemplo, INOCA o MINOCA, al antiguamente denominado síndrome X, angina vasoespástica, síndrome de Prince-Metal, entre tantos otros nombres que recibió. INOCA se refiere a la injuria miocárdica o a la isquemia miocárdica, por las siglas en inglés, que está asociada a enfermedad coronaria no obstructiva, y bueno, el término MINOCA se refiere al infarto de miocardio en lesiones coronarias no obstructivas. Sabemos que la cardiopatía isquémica, si hablamos globalmente, no solamente de estas entidades, ocurre 7 a 10 años después de la mujer en relación al varón, y es el tema al que me voy a referir en las próximas diapositivas, que tiene que ver con algo que también está resonando mucho, y próximamente la Sociedad Argentina de Cardiología preparó un Ateneo, un webinar sobre este tema, junto con la Sociedad Argentina de Ginecología, que es el riesgo cardiovascular que presenta la mujer en la etapa de la menopausia o el climaterio. Sabemos que la mujer globalmente presenta menor carga de placa aterosclerótica y menos calcificaciones vasculares, y que sí, a medida que ingresa en esta nueva etapa, ocurren más trastornos vasomotores coronarios, dentro de los cuales está el vasoespasmo, la disfunción microvascular o disfunción endotelial, que ahora vamos a ver un poco más a detalle. Entonces, tanto el MINOCA como el INOCA yo creo que vinieron para quedarse, ya que se están realizando estudios y recomendaciones para el tratamiento de estas dos entidades. Y, digamos, ¿por qué ocurre esta injuria miocárdica? ¿Por qué el paciente tiene dolor? ¿Por qué llega a infartarse y tener elevadores de biomarcadores? Bueno, las causas pueden ser múltiples, como dice aquí. La angina microvascular creo que es la que está más estudiada y la que más se acepta dentro del concepto fisiopatológico de esta nueva entidad. Sabemos que sobre lesiones ateroscleróticas, no necesariamente severamente obstructivas, ocurren fenómenos de vasoespasmo que también pueden llevar a la isquemia o a la injuria miocárdica, y otras causas no cardiovasculares, como pueden ser el estrés o un aumento de la demanda de oxígeno por otro motivo. Asimismo, también remarcan en la mayoría de los consensos y statements que hay sobre este tema que pueden haber mecanismos que se solapen, digamos, porque no quiere decir que la paciente no tenga enfermedad coronaria obstructiva, ni mucho menos, sino que convivan estas dos entidades, favoreciendo el desarrollo de enfermedad cardiovascular en la mujer. Y asimismo, les muestro algunos de los potenciales tratamientos para estas entidades, tanto para el INOCA como el MINOCA, y dentro de los clásicos que manejamos habitualmente para la enfermedad vascular aterosclerótica, como son los nitratos, las estatinas, los IECA, los bloqueantes del receptor de angiotensina, aparecen otros jugadores en la cancha, como son la terapia hormonal con estrógenos, las dosis bajas de antidepresivos, el sildenafil, la ranolacina, la ivabradina, incluso bloqueantes o antagonistas del receptor de endotelina, y tratamientos no farmacológicos que tienen que ver con la actividad física, la meditación y la terapia cognitiva. Ahora bien, el segundo tema emergente que yo quiero hablar fue el que me estuve refiriendo recién. ¿Y por qué? Básicamente este es el último censo, sabemos que se realizó en el 2010, y si bien no es una pirámide tan, digamos, lo que voy es que las pirámides a nivel de todos los países europeos, que sabemos que es una población predominantemente mucho más antigua, vemos que esta pirámide, la base se va haciendo un poco más angosta y se va ensanchando lo que es el vértice. Si bien esto no es tan notorio como en países europeos, sí vemos que hay una diferencia en estos 10 años, y vamos a ver qué ocurre en el próximo censo.
¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros cada vez vamos a tener más pacientes añosas en etapa menopáusica o en la perimenopausia, en el climaterio, asociado obviamente a la mayor expectativa de vida que sabemos que tienen las mujeres a nivel global, y también ocurre lo mismo en nuestro país. Entonces, volviendo a la diapositiva que hablábamos de la enfermedad de la microvasculatura, pero ahora, digamos, en el escenario de la mujer menopáusica, sabemos que la menopausia y las modificaciones hormonales que se producen en este periodo alteran la función vascular, favoreciendo fundamentalmente la disfunción endotelial, favorece la inflamación con consecuencias de las que vamos a hablar en un rato, provocando upregulation del sistema renina-angiotensina y del sistema nervioso simpático y reduciendo la producción de óxido nítrico a nivel endotelial. Esto conlleva trastornos motores con el desarrollo, como dije, de INOCA y MINOCA, con mayor adiposidad central, descenso de la masa magra, insulinoresistencia, con intolerancia a la glucosa y diabetes, y esto se le atribuye fundamentalmente a fenómenos inflamatorios. Se modifica en esta etapa el perfil lipídico, volviéndose proaterogénico. Dijimos que es muy frecuente que a raíz de esta disfunción endotelial y a raíz también de otros factores de los que vamos a hablar, la paciente tenga diagnóstico de hipertensión arterial, y hay otras comorbilidades inflamatorias por estos mismos mecanismos que pueden hacer eclosión en esta etapa, y sabemos que también pueden incrementar el riesgo cardiovascular, tanto de un ataque cardíaco, o sea, de un infarto de miocardio, como de accidente cerebrovascular. Pero bueno, no todos son malas noticias, lo que tenemos que hacer es estar muy pendientes, y es nuestra función, digamos, divulgar cuáles son las medidas que debe tomar la paciente en esta etapa. Hacer un adecuado control del perfil lipídico, de la presión arterial, estimular una vida saludable y medicar los factores de riesgo cuando sea necesario. Ahora bien, en estos casos siempre surge la duda si estos pacientes, estrictamente hablando desde el punto de vista cardiovascular, para reducir este riesgo cardiovascular adicional que le otorga esta etapa a la mujer, sí debería recibir terapia de reemplazo hormonal. En base a lo que leí, digamos, esta es mi conclusión, lo que está en el recuadro azul. Al día de hoy, tanto los metaanálisis como los ensayos clínicos randomizados, al día de hoy, después de haberse realizado varios en los últimos 20 años, siguen mostrando algunos resultados contradictorios o neutros. El beneficio sobre el riesgo cardiovascular de la terapia de reemplazo hormonal, fundamentalmente con agentes de tipo estrógeno, se vio que se lo observó cuando se inicia de manera temprana, o sea, entre los 45 y los 60 años. Y parecería, por lo que voy a comentar después, una ventaja con la administración transdérmica de estrógenos a diferencia de los administrados por vía oral. Entonces, las certezas que tenemos, los beneficios de la terapia de reemplazo hormonal en esta etapa, es que reducen sin duda los síntomas relacionados a la menopausia, no estoy hablando de síntomas cardiovasculares, previenen la osteoporosis. También está descrito que podría tener un potencial efecto profiláctico para la depresión, y como dije anteriormente, y en eso es muy cauto este consenso publicado recientemente, que podría disminuir la mortalidad cardiovascular y por todas las causas cuando se lo inicia tempranamente en mujeres entre 45 y 60 años. Ahora bien, esta terapia, como también sabemos, no está exenta de riesgo, porque sabemos que la terapia de reemplazo hormonal, fundamentalmente con estrógenos vía oral, incrementan el riesgo de cáncer de endometrio y de enfermedad tromboembólica venosa. También el riesgo de accidente cerebrovascular está levemente aumentado, y cuando para esta terapia se utilizan progestágenos, esto en una paciente en la etapa de la menopausia o en la posmenopausia puede asociarse a un incremento del riesgo de cáncer de mama. También se describió que esta terapia en pacientes mayores de 65 años puede provocar deterioro cognitivo. Y no está recomendada, esto es muy importante, no está recomendada en pacientes que tengan alto riesgo cardiovascular ni que hayan tenido un evento cardiovascular mayor. Ahora bien, pasemos a algunas situaciones sin duda desafiantes en el área cardiovascular, específicamente en la mujer.
Una cosa que yo quise traer a colación a raíz de un caso que ocurrió con una colega mía en Córdoba es sobre estos casos, digamos, hay muchas preguntas, muchas dudas y muy poca o nada de certezas. Pero bueno, yo le traje lo que existe en la bibliografía, después lo podemos debatir, y es el embarazo en la paciente trasplantada, fundamentalmente la que recibe un trasplante de órgano sólido, un trasplante cardiovascular. Fíjense estos datos que a nivel global, a nivel internacional, las mujeres representan el 20% del total de los trasplantes cardíacos. Y de ellas, el 25%, o sea, un cuarto de ellas, están en la etapa fértil. En la bibliografía, acerca de recomendaciones o registros de estos, no hay absolutamente nada, sino casos anecdóticos de embarazos exitosos, seguramente mucho sesgo de publicación, o embarazos exitosos en pacientes con algún dispositivo de asistencia ventricular de larga duración. Lo que sí sabemos es que el embarazo, no solamente en el trasplante cardíaco, sino en el trasplante de cualquier órgano sólido, potencialmente puede precipitar un rechazo del injerto, disfunción del injerto, favorecer infecciones, sin olvidar la teratogenicidad asociada a los inmunosupresores. Y el riesgo de aborto espontáneo, no solamente en el pacientes con trasplante cardíaco, sino con cualquier tipo de trasplante, repito, es de hasta el 20%. Entonces, lo que se recomienda fuertemente es evitar el embarazo, muy especialmente insistir en el primer año post-trasplante, saber que si potencialmente esa paciente llegara a quedar embarazada, deberá tener una vigilancia sumamente estrecha, probablemente con el requerimiento de biopsia, y saber que absolutamente todos los inmunosupresores ingresan a la circulación fetal y tienen un potencial teratogénico y también se excretan con la leche materna. Sin duda son pacientes que deben ser manejadas por un equipo multidisciplinario. Y finalmente, otro tema sumamente desafiante, a mí me tocó ver el año pasado, a fines del año pasado, a una mujer transgénero, digamos, y creo que es un tema que tenemos que ponerlo sobre la mesa, y en esto los norteamericanos son pioneros, ya que se encuentran escribiendo, le comentaba la otra vez al doctor Perna, consensos para evaluar el riesgo cardiovascular tanto en mujeres como en hombres transgéneros. Sabemos que las mujeres transgénero, la principal droga que utilizan es el estradiol, y justamente este efecto protrombótico o procoagulante del estradiol es el responsable del incremento de riesgo cardiovascular. Por eso, idealmente, lo que estaría recomendado es que se utilice estradiol transdérmico en mujeres transgénero mayores de 40 a 50 años para evitar este riesgo protrombótico asociado de los estrógenos. Sin embargo, fíjense que a diferencia de lo que ocurre con la mujer cisgénero, donde el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa, que es el principal riesgo de esta terapia, que se desarrolla fundamentalmente durante los primeros 2 años del inicio de esta terapia, en las mujeres transgénero, fíjense que en un periodo que se evaluó, a mí estos datos me impactaron, en un periodo de 2 a 8 años, el riesgo es de 4.1 y 16.7 por 1000 personas años respectivamente, en la mujer transgénero tratado con estradiol. En algunos casos, estos pacientes, la mayoría de ellos, o sea, obviamente tienen que estar evaluados por un ginecólogo o un endocrinólogo. El tratamiento con antiandrogénicos, como es la espironolactona, puede reducir el requerimiento de la dosis de estrógeno y por lo tanto ser menos protrombótico. Fíjense que estas mujeres que reciben terapia hormonal fundamentalmente con estradiol, si bien no tienen incrementado el riesgo de sufrir un síndrome coronario agudo, fíjense cómo se incrementa el riesgo de sufrir accidente cerebrovascular y enfermedad tromboembólica venosa, siendo el accidente cerebrovascular un 80%, repito, un 80% más alto y un 355% más alto que en el hombre cisgénero. Finalmente, este es un tema que quería hablarlo, ya que la mayoría de nosotros hacemos consultorio. ¿Cómo hacemos un consejo adecuado junto con la ginecóloga de una adecuada anticoncepción en nuestras pacientes? Porque sabemos que todas las píldoras anticonceptivas combinadas
conllevan mayor riesgo de trombosis venosa profunda, de síndrome coronario, de accidente cerebrovascular, y que este riesgo es significativamente mayor si la paciente tiene hábito tabáquico. Ahora bien, las píldoras anticonceptivas orales combinadas que contienen etinilestradiol también se asociaron a un mayor incremento de la tensión arterial por un aumento en la producción de angiotensinógeno y angiotensina 2. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones prácticas para estas pacientes? Píldoras anticonceptivas orales combinadas, o sea, con dosis baja de etinilestradiol y progestágenos, deberían evitarse en mujeres que tengan ya antecedentes de enfermedad tromboembólica venosa, accidente cerebrovascular, enfermedad cardiovascular o enfermedad arterial periférica. Estas mismas píldoras anticonceptivas combinadas están contraindicadas, están formalmente contraindicadas en mujeres mayores de 35 años que tienen múltiples factores de riesgo cardiovascular sin que necesariamente hayan sufrido algún evento cardiovascular. Y las píldoras anticonceptivas orales, que ya sea que sean solamente con progestágenos, idealmente las transdérmicas o los dispositivos intrauterinos embebidos en progesterona, serían los que se pueden recetar en pacientes que tienen un riesgo cardiovascular elevado, como en los dos casos anteriores que comenté. Entonces, esto dio paso, al igual que hace unos años vimos con la cardio-oncología, algunos audaces postulan a desarrollar una subespecialidad dentro de la cardiología que se podría llamar, dicen ellos, cardioginecología o cardio-obstetricia. Yo la verdad soy un poco escéptica de eso y yo creo más en un equipo multidisciplinario que incluya obviamente a ginecólogos, a obstetras, a neonatólogos, a la enfermera, a anestesistas acostumbrados obviamente al cardiólogo, a endocrinólogos para el adecuado manejo de nuestras pacientes. Y yendo ya al último tema de la mujer en la cardiología, quería traer un poco de historia, muy breve, no se van a aburrir. Sabemos que la medicina es una ciencia milenaria, y fíjense que el primer reporte de una mujer médica entre comillas, porque digamos la consideraban una bruja, fue en el 2700 a.C. Fue muy perseguida, igual que Agno dice que está reportado que fue la primera mujer médica ginecóloga en la antigua Grecia. Pero bueno, desde entonces se han producido muchos cambios y aunque algunos sesgos persisten, estos son datos del otro lado del charco. Elizabeth Blackwell es fue la primera médica en recibirse en una universidad pública en Estados Unidos después de ser varias veces rechazada tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, que es de donde en realidad era ella, y Cecilia Grierson obtuvo en el año 1889 el primer título de médica otorgado a una mujer aquí en Argentina. Y lo que quiero destacar de ellas es que además de la vocación, digamos, que tenían y de ser seguramente unas grandes luchadoras, tenían una gran vocación docente y las dos apoyaron mucho y desarrollaron todo lo que es el área de enfermería. Algunos hechos al día de hoy, sabemos que las barreras de discriminación fueron cayendo poco a poco en el área médica en general y cardiovascular en particular. Y el ingreso femenino a la Facultad de Medicina, este dato lo saqué de España también, pero estoy segura que ocurre en las universidades argentinas y en la UNE, el ingreso femenino a las facultades de medicina creció exponencialmente tanto, es así que hoy en las aulas, virtuales o no, predominan las mujeres sobre los hombres. También algunos estudios, y esto lo comentó la que fue presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología el año pasado, la doctora Ana Salvati, algunos estudios mostraron un peor pronóstico en la evolución del infarto de miocardio en las mujeres cuando el profesional que las asiste fue un hombre. Pero esta brecha se acortó cuando ellos tenían contacto permanente con pacientes y colegas mujeres. Asimismo, hay algunas estadísticas que muestran mayor apego a las guías por parte de las médicas mujeres, así como ventajas en la comunicación y el tiempo dedicado a la consulta, y por qué no también somos más empáticas, digamos. Esto yo le quiero mostrar algunas estadísticas que
realmente son bastante tristes, podríamos decir, el papel de la mujer en diferentes áreas académicas y puestos jerárquicos. Fíjense, esto fuera en el 2017, el Comité Ejecutivo de la Sociedad Española de Cardiología, donde estaba el doctor Anguita como presidente, y vemos que hay una única mujer en este comité ejecutivo, en este gráfico de barras, que es de la doctora Antonia Zambola, del grupo de ella, que también es una cardióloga española. Fíjense que cómo la curva roja o bordó, digamos que son las mujeres, como va descendiendo y va ascendiendo la curva de las barras celestes, que son los hombres, de acuerdo al grado jerárquico, digamos, en este caso, por ejemplo, dentro de un hospital. Tenemos acá en la primera barra residente, fellow, médico adjunto, tutor de residente, coordinador, jefe de servicio. Y fíjense, en otra área, como pueden ser, yendo un poco más al área científica estrictamente o al área académica, en las barras que son azul oscuro están las mujeres y en las barras que son azul claro están los hombres. Entonces vemos, por ejemplo, que el puesto de profesor, la tasa de publicaciones como primer autor en diferentes papers o becas, siempre predomina o se favorece al sexo masculino. Por otro lado, y ya para ir terminando, quería mostrarle la participación, y estos datos que estoy mostrando son datos de la mujer en el área estrictamente cardiovascular, no de la medicina en general, probablemente en otras áreas como pediatría, obstetricia sean diferentes, no lo sé. Pero en el área cardiovascular, fíjense cómo es la participación de las mujeres en diferentes eventos científicos. Si bien acá en el AJA parece como que va aumentando, siempre estamos por debajo del 50%. Y fíjense aquí la participación en rojo de las mujeres, está en las barras rojo clara y rojo oscuras, y en las azules están los hombres, como moderador, como panelista, como speaker o como presentador de resúmenes, con una P significativa para todos, que me parece que no vale la pena ni decirlo porque es bastante gráfico. Y fíjense, este es un artículo que va a estar publicado próximamente ahora en abril, que es de una colega del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, que me hizo el favor de mandarlo, pero a mí me parece sumamente interesante la inequidad en el género en las sesiones científicas en América. Fíjense cómo los países que están pintados de más claros son la presentación llega hasta el 35% y es lo máximo, digamos. Nosotros estamos 15, 20%, digamos, pero siempre por debajo del 50% en relación al hombre. Entonces, esto lo quise poner a raíz de la campaña que realiza la Sociedad Interamericana de Cardiología, pueden ver ahí los datos, pero todo esto es una llamada a la acción, no solamente ahora porque se avecina el Día de la Mujer, sino creo que es un trabajo que lo debemos hacer de manera continua, y sin duda la Federación Argentina de Cardiología, con la creación del Comité de Enfermedades Cardiovasculares en la Mujer, en este punto está haciendo un gran trabajo. También la Sociedad Argentina de Cardiología tiene su consejo, que fue una iniciativa de la doctora Liliana Greenfeld. Bueno, y me quiero despedir con quien yo creo que es la mejor representante argentina, que es Mafalda. Bueno, y desear a todas las mujeres acá del instituto, que son mi familia, un hermoso día. Gracias. Bueno, muchas gracias, Lorena. Excelente, brillante Ateneo, con una carga de llamada a la acción muy importante. La escuchamos a la doctora Massina ahora.
Sí. Por el Zoom tiene que entrar. Bueno, buenos días, muchas gracias. Excelente la presentación de la doctora Coronel en esto que es la actualización de la cardiopatía en la mujer. Un segundito que vamos a compartir la presentación de la doctora Massina. O sea, este, ¿no? O este. Este. Bueno, simplemente quiero mostrar que en el European Heart Journal del año pasado y en este hacen las marcadas diferencias que vemos entre, digamos, la relación de la cardiopatía en las mujeres y en los hombres, ya sea desde el punto de vista de los factores de riesgo, de la formación de los trombos, la vasoreactividad y la presencia de apoptosis en relación al uso de los estrógenos y de la progesterona, y lo que hace la diferencia fundamental respecto al gatillo que genera un síndrome coronario agudo en un hombre, donde respecto a la mujer, el gatillo físico es muy importante en el varón, mientras que en la mujer tiene un rol fundamental el estrés emocional, el estrés mental, el estrés psicosocial y también el estrés físico. Y lo que comentaba Lorena anteriormente, donde en las mujeres entre 20 y 40% vamos a encontrar lesiones coronarias no significativas o la presencia de enfermedad coronaria difusa. Muchas veces tenemos que utilizar determinados estudios complementarios intravasculares como el FFR para tratar de diagnosticar las lesiones más severas, y generalmente las mujeres tienen lesiones coronarias no obstructivas, tienen menos ruptura de placa, tienen más presencia de Takotsubo o disección espontánea o vasoespasmo. Y no solamente eso, sino que también esto que pone de manifiesto las diferencias fisiopatológicas, la presentación en lo que hace el síndrome coronario en la mujer, donde están presentes los factores de riesgo tradicionales, la hipertensión, fundamentalmente el tabaquismo. Si miramos las revisiones de tabaquismo en la actualidad, en los hombres, en toda la serie de síndrome coronario agudo, se reducen y en la mujer se mantiene igual en muchas series, incluso en muchas va aumentando. De allí entonces la importancia de este Día de la Mujer para poner énfasis en tratar de bajar el tabaquismo, la diabetes, la enfermedad renal crónica, la enfermedad cardiovascular relacionada al embarazo, y fundamentalmente que los síntomas generalmente en la mujer son atípicos y por lo tanto la demora es mucho mayor en la mujer que en el hombre. Y también existen diferencias en los valores de troponina en las mujeres respecto a los varones en cuanto al síndrome coronario agudo, y fundamentalmente esto parecería ser debido a la inequidad en cuanto a la masa cardíaca, a los diferentes mecanismos de isquemia que mencionamos recientemente, a que hay diferente actividad trombótica en las mujeres y varones, y fundamentalmente al efecto protector que tienen los estrógenos en la mujer. Y bueno, esto que mostró la doctora Coronel en el registro de infarto agudo miocardio, como ven ustedes, a pesar de que el tabaquismo muy alto comparado con otras series en el mundo en el hombre, generalmente en la actualidad está alrededor del 30 al 35%, y acá en Argentina el factor de riesgo, uno de los más importantes para el desarrollo de infartos, es el tabaquismo. Sigue siendo muy alto en el hombre, y la mujer también tiene valores mucho más altos a los relacionados a otras series mundiales,
la enfermedad coronaria en la mujer es más alta, digamos, pero fundamentalmente los hombres tienen más cirugía de revascularización miocárdica previa y más angioplastia. Y por supuesto, las mujeres demoran más tiempo en consultar. Y esto que vemos acá, que la mortalidad en las mujeres es mucho más alta que en los hombres. Las mujeres tienen infartos más grandes relacionados al tamaño del infarto desde el punto de vista de la troponina en el momento del ingreso, y también tienen menos fracción de eyección que los hombres. Y por supuesto, ingresan con los signos vitales en el momento del ingreso, con más posibilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca. Como ven acá, no solo la muerte, sino fundamentalmente la insuficiencia cardíaca y el edema agudo pulmón son mucho más prevalentes, y fundamentalmente los KILIP mucho más altos en las mujeres. Como dijo la doctora Coroner recientemente, no solamente es peor la evolución en las mujeres en el agudo, sino también en la evolución a largo plazo. Este es otro trabajo de 328 pacientes admitidos con infarto en el 2012, donde siempre tenemos una prevalencia aproximadamente de 1 en 5 infartos de mujeres respecto a los hombres, y lo que se vio comparando la insuficiencia cardíaca en las mujeres con respecto a los hombres, son mucho más frecuentes el desarrollo de insuficiencia cardíaca, y las mujeres tienen más edad, tienen más obesidad, son más diabéticas, más dislipidémicas, y fíjense, en 40 versus 11% la prevalencia de insuficiencia cardíaca de las mujeres respecto a los hombres. Entonces, la conclusión de este trabajo es que las mujeres se sabe que se infartan 10 años más tarde del hombre. Entonces, cuando se coloca en el análisis multivariado esta variable, la conclusión del trabajo es que siempre la mujer se infarta 10 años más tarde del hombre, y por lo tanto las mujeres en todos los registros son más añosas, más obesas, tienen más diabetes y más desarrollo de insuficiencia cardíaca, y están más subtratadas y más subdiagnosticadas. Y esto que fue una revisión de lo que es la angina microvascular, donde todos miramos, ayer justamente cuando ingresó una paciente en unidad coronaria con diagnóstico de síndrome coronario agudo, todo el mundo tiene las arterias coronarias normales, se va de alta. Sin embargo, el diagnóstico de arterias coronarias con lesiones de menos del 50% no significa que estas lesiones sean más benignas de lo que representa la enfermedad cardiovascular en la mujer. Por lo tanto, cuando ingresamos una mujer con una enfermedad coronaria donde hay lesiones de menos del 50%, tenemos que tener en cuenta también, digamos, la presencia de otras patologías como diagnóstico diferencial, como la miocarditis, la angina microvascular, la angina vasoespástica, el tromboembolismo del pulmón y la insuficiencia renal. Y ven ustedes entonces que se le da mucha importancia a esto, que las lesiones coronarias sean menos del 30 o del 30 al 50%, para no desjerarquizar los síntomas cuando estamos en presencia de una mujer con estas lesiones coronarias, donde de esta manera nosotros tenemos que echar mano a herramientas no invasivas e invasivas para tratar de aclarar la etiología. Fíjense que podemos tener etiologías relacionadas al músculo cardíaco, relacionadas a la enfermedad coronaria, y en este caso vamos a tener que hacer resonancia nuclear magnética. El IBUS y el OCT son exámenes complementarios fundamentales para estudiar la microcirculación, la presencia de espasmo y la rotura de placas, o también vamos a tener que tratar de estudiar la enfermedad miocárdica, la embolia de pulmón u otras patologías cardíacas. Por lo tanto, la conclusión desde mi punto de vista es que la mortalidad en el infarto agudo miocardio en la mujer es mucho mayor, es el doble y a veces el triple. Son evaluadas con menos intensidad, relacionada a la percepción de que un dolor precordial en la mujer no está relacionado a la enfermedad coronaria. Tienen peor evolución intrahospitalaria, tienen más mortalidad y tienen más evolución a la insuficiencia cardíaca. Son subdiagnosticadas y subtratadas, son tratadas más tardíamente que el hombre, y hay una mayor proporción de pacientes mujeres que tienen enfermedad coronaria
no obstructiva y a pesar de insistir en la discontinuación del tabaquismo como factor de riesgo cardiovascular y el principal factor de riesgo cardiovascular en la Argentina, las mujeres no discontinúan el tabaquismo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Estela, a vos, muy clara la presentación, y ahora vamos a dar lugar a la doctora Coco. Buenos días. Bueno, agradecer ambas revisiones, tanto de la doctora Coronel como de la doctora Massín, completas, muy claras. Y sería bueno, ante esta cercanía del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, remarcar por qué establecemos diferencias y por qué se merece la realización de este Ateneo. Históricamente lo que hemos visto es que lo que se ha analizado siempre ha sido el modelo masculino para definir tanto lo que era salud como lo que era enfermedad. A partir de esto se han desconocido factores biológicos, factores sociales, factores culturales que atañen al sexo femenino y que por lo tanto se ha quitado relevancia a la hora de la presentación de lo que continúa siendo la principal causa de muerte, que es la enfermedad cardiovascular. Entonces, teniendo en cuenta que la enfermedad cardiovascular representa la principal causa de muerte tanto en hombres como en mujeres, que 1 de cada 3 mujeres en Argentina muere de esta causa por año, es importante que podamos difundir este mensaje, porque Lorena bien lo reportaba en lo que tiene que ver con esas encuestas, un amplio desconocimiento. Hay reportes del año 2006-2007 en Sudamérica donde hay solo un conocimiento de un 3% de la población femenina encuestada de la causa cardiovascular como principal causa de muerte. De esos ha mejorado un poco, ha trepado a un 16% y hasta un 20% de conocimiento de la población general, pero todavía es insuficiente. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta que las mujeres desconocen los principales factores de riesgo, que no son solo los habituales, o sea, tenemos hipertensión, tabaquismo, obesidad, como se ha hablado, pero también tenemos factores hormonales. Entonces, desde ahí, partiendo de esa base, reconocer las diferencias que hay entre la presentación masculina y la femenina. El mecanismo de presentación puede ser diferente, puede tener presentación atípica, a partir de ahí la tardía consulta, el inicio también tardío de lo que es la interpretación diagnóstica y terapéutica. Muchas veces se ha establecido que a la hora de la consulta en la mujer los síntomas se presentan como atípicos, entonces se le establece un diagnóstico ansioso-depresivo. Bueno, tratar de ver, de enfocarnos en que existe un pronóstico netamente desfavorable en lo que es la evolución en la mujer. ¿Cuál es el pronóstico desfavorable? Se establece que en un futuro existiría una mortalidad en la mujer un 30% superior al hombre en el marco de un infarto agudo de miocardio. Entonces, es nuestra función como cardiólogos, como personal de salud, reconocer esas diferencias y trabajar arduamente para que esto se extienda hacia los medios periodísticos que muchas veces hacen hincapié en el resto de las causas de muerte y no tanto en la principal, que es la cardiovascular. Bueno, muchas gracias y el 8 de marzo hago extensivo un saludo y que vean el video, lo puedan replicar de la Federación Argentina de Cardiología, un video, un homenaje que vamos a extender. Muchas gracias. Bien, un pequeño recordatorio que yo quería hacer de parte de mi formación previa como médica clínica es que no hay que olvidarse de lo que pueden tallar las hormonas tiroideas en la evolución de la patología cardiovascular. Recordando, en base a todo lo que han dicho nuestras expertas cardiólogas, que el 16% de las mujeres posmenopáusicas tienen alguna alteración tiroidea y por lo tanto que es muy importante pedir el dosaje de hormonas tiroideas en la evaluación de las mujeres posmenopáusicas, ni qué decir si ellas tienen algún factor o algún síntoma o signo en la premenopausia. Así que creo que es muy importante esto. Vamos a esperar, a ver. ¿Se cortó el Zoom? Perdón.
No. El doctor Jorge Luis Riera Estíbal, presidente de SOCACOR, Sociedad de Cardiología Corrientes, quiere dedicarnos unas palabras. Bueno, primero de todo felicitar a las expositoras por la excelente y clara presentación en el día de la fecha. En nombre de la Sociedad de Cardiología de Corrientes, quisiera saludar y felicitar a todas las mujeres que forman parte de esta institución en su día, y en especial a las trabajadoras de la salud que forman parte de la Sociedad de Cardiología de Corrientes. Y en función de eso, invitarlas, ahora cuando termine el Ateneo, a una foto grupal que vamos a hacer en la entrada del instituto por la calle Bolívar, con una suelta de globos, en homenaje, por un lado, a las mujeres que forman parte de la sociedad, pero por otro lado, en forma simbólica, buscando concientizar todo lo que hemos hablado en este Ateneo de la enfermedad cardiovascular y la mujer. Bueno, simplemente eso. Bueno, muchas gracias. Continuemos entonces con el llamado a la acción que nos han hecho estas 3 profesionales y damos por finalizado el Ateneo.